Hola, bienvenida, bienvenido. Este es un espacio para ti, a ti que te gusta pensar, a ti que te gusta reflexionar, a ti que cuestionas todo y que no tienes miedo de hacer las cosas bien. Este es un espacio para que tú puedas aprender a ser mejor persona, a ser mejor papá, a ser mejor mamá. Yo pongo a tu servicio no solo lo que sé, fruto de lo que he estudiado todos estos años y de mi experiencia profesional, sobre todo porque yo también soy mamá como tú, de 4 hijas, con necesidades y con personalidades diferentes. Estoy aquí para ti. Y sí, yo soy Pía. Dicen, un dicho popular mexicano, que de buenas intenciones están llenos los panteones. Y eso habla de algo que nos sucede a las personas con muchísima frecuencia, que nos planteamos metas, tenemos la intención de hacer cosas y al final no hacemos lo que planteábamos, lo que queríamos, por lo tanto no lo logramos. Y esto no quisiera yo, papás, mamás, que nos suceda ahorita de cara a la oportunidad de generar cambios positivos por el inicio de este ciclo escolar. Yo sé que muchísimos papás, cada vez que empieza un nuevo ciclo escolar, tenemos ideas maravillosas de lo que nosotros esperamos del desempeño de nuestros hijos, cómo los vamos a impulsar, cómo los vamos a apoyar, y nosotros ya los visualizamos, cómo los queremos tener, y al final del ciclo escolar decimos lo que yo quería no pasó, y siempre buscamos responsables de por qué las cosas no se dieron como yo lo pensaba, y total, tenemos buenas explicaciones y justificaciones, que por eso surgió el dicho popular, de buenas intenciones están llenos los panteones. Todos tenemos la intención de hacerlo bien y al final no lo ejecutamos. ¿Y eso por qué? Pues precisamente porque nosotros no ponemos los medios, no ponemos todas las pequeñas acciones que nos puedan llevar a lograr estos grandes cambios. Y por eso quisiera compartir con ustedes una propuesta que no es personal, es parte de lo que nos propone James Clear en su libro de Hábitos Atómicos, de cómo a través de estos 4 sencillos pasos lograr desarrollo de hábitos para las grandes transformaciones de las personas. Y tiene que ver con 4 elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Lo primero lo llama señal, lo segundo lo llama anhelo, lo tercero es una realización y cuarto es lo que se llama una recompensa, lo que yo obtengo o el resultado, ¿de acuerdo? Y me gustaría que hiciéramos pues unas reflexiones de cada uno de estos elementos. ¿Qué son las señales? Las señales son como los indicadores, esos elementos que nosotros podemos observar que nos dicen que esos aspectos nosotros tenemos que concentrarnos para lograr cambios positivos. Son elementos donde yo digo, aquí tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como papás o qué les propongo? Pues viene este nuevo ciclo escolar, vamos a identificar las señales. Las señales es observar. ¿Qué tengo que hacer? Observar a mis hijos. La primera gran habilidad que todo educador debe de desarrollar es su capacidad de observación. Observar con los ojos, con la mente, con los oídos, con el corazón. Estar atento a mirar las cosas que hay tal cual están sucediendo, tal cual están pasando. Muchísimas veces los papás nos tapamos los ojos, nos ponemos una venda en los ojos y dejamos de ver lo que realmente está pasando con nuestros hijos. Y como no lo vemos, no tenemos ninguna posibilidad de acción, ninguna posibilidad de cambio. Yo estoy viendo que mi hijo es grosero, que mi hija es indisciplinada, que no entrega tareas, que no entrega trabajos, que tiene malas actitudes, pero me pongo una venda en los ojos y digo, su maestra no es amable, este año le tocó con malos compañeros, tiene un compañero que todo el tiempo le está hablando y no le deja poner atención, y empiezo a poner miles de justificaciones y de disculpas que me impiden ver la realidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como papás, nos duela o no nos duela, es observar, sin juzgar, con sencillez de alma, para ver qué está pasando con mis hijos, para que entonces yo tenga posibilidad de hacer algo en torno a esto. ¿Qué está pasando con tus hijos? A lo mejor observas que no van con agrado a la escuela,
o a lo mejor observas que sí van muy contentos a la escuela, pero se les olvidan sus utensilios, o a lo mejor van con agrado, llevan todo lo que necesitan, te platican del colegio, pero les está costando trabajo tomar apuntes, o les está costando trabajo anotar sus tareas, o les está costando trabajo llevar sus materiales, o les está costando trabajo entenderle a los profesores, o les está dando pena preguntarle a la maestra de historia, de matemáticas, de ciencias, cuando tiene alguna duda. Y entonces tú te das cuenta que tu hijo, tu hija está teniendo inseguridad, está teniendo miedo, le está dando flojera, no se quiere levantar temprano, no tiende su cama antes de irse al colegio, no desayuna o no está llevando lunch o trae su lonchera llena como si no hubiera tenido hambre en la escuela. Entonces tú observa, y eso que observa son las señales que te van diciendo dónde tienes que actuar. Es el primer paso. Observa para identificar las señales que te van diciendo dónde tienes que actuar. Hago énfasis en esto. Una vez que has identificado las señales que te indican dónde tienes que actuar, el segundo elemento es el anhelo. El anhelo tiene que ver más con los sentimientos, emociones que yo espero lograr como un anhelo. No solo es algo que yo espero, sino que es algo que me va retroalimentando de esto que yo voy viviendo. Por ejemplo, si tú tomas un vaso de agua, tu anhelo es satisfacer la sed, ¿no? Si tú entregas una tarea, o tu hijo entrega una tarea, su anhelo es obtener una buena calificación. Si entrega todas las tareas y los trabajos, su anhelo es obtener un 10 en la boleta de calificaciones, ¿no? Es decir, si se sienta en la clase y pone atención y toma apuntes, su anhelo es que los profesores piensen bien de él, ¿no? O que se sienta tranquilo, relajada, feliz y contenta y salirse al recreo antes de todos los demás. Es decir, el anhelo tiene que ver con toda una serie de emociones que de preferencia tienen que ser emociones de sensación positiva, que es lo que va a sostener y mover justo las pequeñas acciones que van a llevar a las grandes transformaciones, ¿no? Y tiene que ver con otro elemento más, que es la identidad, es cómo me visualizo, qué quiero, cómo me veo, qué pienso de mí, ¿sí? Entonces, si yo pienso de mí que soy buen estudiante, mi anhelo es obtener buenas calificaciones y entonces, ¿qué señales veo que puedan ser limitantes para obtener esas buenas calificaciones para que ahí yo tenga que actuar? ¿Sí? Entonces, primer elemento, señales. Segundo elemento, el anhelo, que es lo que emocionalmente mueve y sostiene. ¿Sí? Si este anhelo baja, esta emoción baja en intensidad, entonces las acciones no van a poderse repetir el número suficiente de veces como para que se conviertan en un hábito automático, en un comportamiento automático, que yo ya lo hago sin pensar. ¿Sí? Ya es parte de mi forma natural de conducirme en la vida. Entonces, ¿cuál es el siguiente elemento? El tercer elemento tiene que ver con el hábito en sí, con todas las acciones que yo voy realizando para lograr ese comportamiento. Entonces, muy bien, yo me doy cuenta que a mi hijo, a mi hija, le da flojera hacer tarea. Y yo digo, ahí es donde yo tengo que trabajar. Entonces, para que yo pueda identificar las señales, tengo que hacerlas evidentes a mi hija, a mi hijo, decirle, me doy cuenta que te da flojera sentarte a hacer la tarea, ¿sí? Sin juzgar y sin calificar negativamente esto, porque si tú a tu hijo le dices, es que eres un flojo, eres una floja, no te gusta sentarte a hacer tarea, pues estamos dando una carga emocional negativa que no va a llegar a ningún lugar. Pero si tú le dices a tu hija, a tu hijo, me estoy dando cuenta que en el momento de sentarte a hacer la tarea te da flojera, estoy reconociendo un fenómeno, no lo estoy juzgando, estoy empatizando con lo que le está pasando. Y de ahí yo puedo generar, fomentar, estimular el anhelo, es decir, ayudarle a que mire que sentarse a hacer tarea a pesar de la flojera es algo posible, ¿sí? Entonces, el anhelo es, para que podamos satisfacer el anhelo es hacerlo posible. Entonces le digo, me estoy dando cuenta que sentarte a hacer tarea te está dando flojera. Sin embargo, fíjate, si después de comer damos un tiempo que tú descanses y te sientas lo más temprano posible a hacer tarea,
Entonces vas a poder terminar pronto y te vas a poder ir a jugar, o te vas a poder ir con tus amigos, o vas a poder salir al parque, o vas a poder ir a andar en bici, o vas a poder ir a tomar un café con algún amigo, o vas a poder jugar un ratito de videojuegos, o vas a poder hacer cualquier actividad que te guste. Pero tenemos que primero evidenciar y dejar muy claro que es posible. No hay que meterle una carga emocional en donde entonces nuestros hijos vean que es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque mi mamá se enoja, porque mi papá se pone furioso, porque me regañan, porque no tengo dónde hacer la tarea, porque me faltan utensilios, porque no está bien iluminado. No, al revés, hacerlo posible. Tiene que ver con otro tema que acabo de mencionar, que tus hijos tengan un lugar destinado específico para hacer la tarea, que no es su habitación, no es su cama, es un lugar en tu casa. Elige el que sea más cómodo según las circunstancias y el lugar físico donde tú vives, pero que es un lugar donde se pueda sentar a hacer la tarea. Verifica que además sea un lugar que esté bien iluminado, que esté bien ventilado y que además tenga todos los materiales que requiere. ¿Sí? Es decir, sus lápices, plumas, las gomas, el papel, la regla, la computadora, lo que necesite. Porque si cada vez que tiene que sentarse a hacer tarea, cada cosa que ocupa no la puede tener, entonces es imposible lograrlo. Bien, siguiente elemento. Entonces, acuérdense, hay que repetirlo. No solo hacer lo posible, que tiene que ver con el anhelo, tiene que ver esta realización, es decir, repetir el hábito, tiene que ver con que podamos poner los medios para que ese hábito sea fácil de realizar. ¿Sí? Acabo de poner un ejemplo, pues claro, de cómo en el hacer la tarea, si yo tengo todos los materiales, el lugar favorece, el espacio favorece, no hay ruido, no hay distractores, tengo todo lo que necesito, pues es fácil sentarse a hacer la tarea, porque tengo todo para lograrlo. Pero si sentarse a hacer la tarea es una dificultad, es una complicación, se vuelve cuesta arriba, porque además emocionalmente todo el tiempo me regañan, lo hago tan difícil que entonces ni quien quiera sentarse a hacer la tarea, ni quien quiera sentarse a hacer los trabajos. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo muy difícil y complicado. Entonces, retomando, primero lo tengo que hacer evidente, segundo, lo tengo que hacer posible, tercero, lo tengo que hacer sencillo, fácil de resolver. ¿Sí? Para que entonces podamos nosotros irnos al siguiente elemento que tiene que ver con la recompensa. Si después de que nuestros hijos han hecho estos hábitos, al final es satisfactorio, es decir, si después de hacer la tarea de verdad se logra que se haga en el tiempo que yo le dije a mi hijo que era posible hacerlo, ¿sí? Y al final tiene tiempo más en la tarde para sentarse a leer, para sentarse a dibujar, para irse a andar en bici, para ir con los vecinos, para salir al parque, para ir a tomar un café, para hablar o hacer videollamada con los amigos, entonces nuestros hijos se dan cuenta que hacer esas pequeñas acciones fue, además de todo, satisfactorio. No solo fue fácil, sino que además me gustó y además se pudo y además lo logré y además obtuve el resultado que yo estaba esperando. Entonces, si logramos hacer estas cosas y lo sostenemos de manera consistente en el tiempo, lo que vamos a lograr son grandes transformaciones. Démonos cuenta que en esto que acabo de decir hay muchos elementos emocionales para sostener los buenos hábitos. A veces creemos erróneamente los papás que formar hábitos en nuestros hijos tiene que ver con hacerlos duros, difíciles, exigentes, con mucha presión, y lo que hacemos es generar mucho estrés y emociones negativas que entonces no son satisfactorios para nuestros hijos. Pero si logramos que en este desarrollo de hábitos esté lleno de un cúmulo de emociones y sensaciones positivas, lo que vamos a hacer es un sistema de recompensas que nuestro cerebro lo va a registrar, o el cerebro de nuestros hijos lo va a registrar como algo positivo, bueno, satisfactorio, que genera dopaminas, lo repito, y al final lo que vamos a lograr son grandes transformaciones en la vida de nuestros hijos y en el desempeño de nuestros hijos, que conviene que lo hagamos, porque al final lo que vamos a vivir en nuestra familia es mucho menos estrés, más satisfacción, mucho más paz y sobre todo hacer que nuestros hijos logren pensar, sentir bien respecto de ellos mismos y de todo aquello que ellos son capaces de lograr en la vida.
Pues papás, yo soy Pía, recuérdalo, estoy aquí para escucharte, escribe lo que necesites, te escucho. Si lo que acabas de escuchar te dio respuestas a tus inquietudes, te respondió tus necesidades, te dio tranquilidad, te dio paz, no te lo quedes solo para ti, compártelo con todas aquellas personas que tú sabes que también les puede ayudar, que tienen inquietudes como tú, necesidades como tú, con quien has hablado exactamente de esto. Compártelo. Y recuerda, escríbeme, yo estoy aquí para ti, te escucho. Yo soy Pía, nos vemos la siguiente semana. Esta es una producción de videopodcast.mx.